Buenas tardes. Debido a la contingencia por la cual estamos pasando, me vi en la necesidad de realizar este video tutorial para la realización de las prácticas. Desafortunadamente no tendremos acceso al laboratorio. Por esa razón busqué la manera de simularlo para que tengan ustedes una idea. En esta ocasión haremos el arranque y paro de un motor con relevador de sobrecarga o L. ¿Qué nos quiere decir esto, verdad? Nos quiere decir que este circuito contará con un interruptor de seguridad, que será el relevador de sobrecarga. En primer lugar tenemos lo que es el contactor y de ahí tenemos lo que es el relevador de sobrecarga. De manera breve les explicaré. Básicamente esto es lo que es el contactor, ¿verdad? Es un dispositivo electromecánico que cuando se energiza su bobina A1 y A2 conmuta, cambia de posición. Sus circuitos de fuerza, que son estos tres que van aquí, los que se simbolizan aquí, se cierran. Pero al momento de que esos cierran, este dispositivo que es de contactos auxiliares conmuta, cambia de posición, es decir, los contactos que tienen normalmente abiertos se vuelven normalmente cerrados y los que son normalmente cerrados se vuelven normalmente abiertos. ¿Para qué? Esto nos sirve para la señalización y control, para encendido de luces, para poner una señal en el PLC, en fin, como lo queramos aplicar nosotros. Es una herramienta. Bueno, la otra parte con la que cuenta es el relevador de sobrecarga. El relevador de sobrecarga es este. ¿Qué es lo que es? Es un dispositivo que permite regular la tensión que fluye a través de él. Mediante esta perilla se controla el amperaje que pasa a través de él. Si ese amperaje se excede del predeterminado, este se va a aperturar al igual y va a cortar el flujo de la corriente hacia el motor para protegerlo. Al igual que el contactor, también cuenta con contactos auxiliares normalmente abiertos y normalmente cerrados, lo cual nos va a permitir la implementación del sistema de control. Fíjense, ¿qué nos dice este circuito? Que de la línea alimentamos el botón de paro, del botón de paro al botón de arranque, que es normalmente abierto, del botón de arranque a la bobina del contactor. Bobina del contactor A1 y A2. Nos vamos a un extremo de la bobina. Ok. El neutro se va a ir a un contacto abierto del relevador de sobrecarga, a un contacto cerrado del relevador de sobrecarga, y del otro extremo nos vamos a ir a la bobina. ¿Por qué? En dado caso de que se exceda la intensidad que demanda el motor, este en automático se va a aperturar. Al aperturarse, este contacto se va a abrir. Al abrirse se va a desenergizar el contactor y va a parar. Previamente, ¿verdad? El contactor tiene un enclavamiento o una memoria que es un contacto normalmente abierto. La intensidad llega aquí, de aquí se puentea, lo que permite que cuando se pulsa el botón, se energiza, este se cierra. La corriente fluye a través de aquí y permanece energizado. ¿Cómo se va a aperturar esos contactos? Únicamente de dos maneras. Una, si apretamos el botón de paro, se corta la intensidad, se desenergiza, este se dispara y este vuelve a ser abierto. O dos, en caso de que haya una sobreintensidad por parte del motor, el relevador de sobrecarga se va a disparar, lo que va a hacer que este contacto auxiliar normalmente abierto se aperture. Al aperturarse, inevitablemente se va a desenergizar el contactor y se va a aperturar y el motor va a parar. En este tipo de sistemas se encuentran con dos diagramas. Uno es el diagrama de control y el otro es el diagrama de fuerza. ¿Lo pueden ver? Bueno, vamos a realizarlo para que tengan ustedes una idea de cómo se hace y vamos a simularlo. Para esto, el software de FluidSync nos presenta una alternativa para realizarlo. No es el más idóneo, pero se aproxima. Fíjense. Si nos vamos nosotros a lo que es la parte eléctrica, tenemos actuadores y aquí tenemos un motor de corriente directa, el cual nos va a servir. Después de los actuadores, nosotros nos podemos ir a lo que son
símbolos de escalera. Fuente de voltaje, botón normalmente abierto, normalmente cerrado, botón de conmutación, contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, válvula solenoide, relevador, relevador con retardo a la desconexión, relevador con retardo a la conexión y luz indicadora. En este caso lo que vamos a hacer nosotros simplemente va a ser un arranque y paro. Vamos a empezar a trabajar con la parte de control. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Perdón. El botón de stop, aquí está, el de paro, el botón de arranque, aquí está. De ahí vamos a tener el contactor o relevador. ¿Listo? Y nos indica que hay, el diagrama nos indica que hay un contacto normalmente cerrado, que es el de sobrecarga. En este caso, para realizarlo vamos a utilizar un botón para poder hacer la simulación. Aquí está el OL. Necesitamos otra fuente de voltaje y procedemos. Listo. Fíjense, si nosotros hacemos la simulación en este momento, veamos qué es lo que pasa. Se energiza, al momento en que soltamos el botón se desenergiza, lo que haría que el motor se parara. Bueno, por eso son los contactos auxiliares. Normalmente abierto. Le vamos a nombrar como M. Y listo. Observemos qué pasa ahora. Usamos el botón y ya la memoria o enclavamiento permite que quede eso energizado. ¿Cómo se va a detener? Si pulsamos el botón de paro o si llega a existir una sobreintensidad y hace que el relevador de sobrecarga se dispare, lo que abrirá su contacto. ¿Ya vieron? Bueno, esto es en cuanto a la etapa de control. Vamos a realizar la etapa de fuerza. Listo. Necesitamos uno normalmente abierto. ¿Este qué es? Este es este. Son los contactos de fuerza que les había comentado. Aquí están. No son contactos auxiliares, son los contactos principales. Listo. Ahí tenemos el motor girando. Muy sencillo, muy práctico de realizar. Espero que haya sido de su entendimiento. Nos vemos en el próximo video, en el cual se va a incrementar un poquito el grado de complejidad. Muchas gracias por su atención.